Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tiempo en la palabra de fe, palabra de ánimo, palabra que bendiga nuestras vidas, la suya y la mía. Hoy voy a compartir una vez más acerca de algunos pasos que debemos dar para crecer en la fe. ¿Cómo crecer en la fe? Ya en un par de programas anteriores mencioné una parte y ahora voy a compartir la segunda parte. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Para ello quiero comenzar leyendo la escritura que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es de tanta importancia este capítulo y este verso de la Escritura que quiero leer nuevamente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, yo creo que es el mejor ejemplo, su testimonio, su trato, su relación con Dios es el mejor testimonio que podemos recibir, conocer, para poder crecer en la fe. Yo creo que no se puede crecer en la fe si no se conoce el trato de Dios con Abraham, la conexión que tuvo Abraham mediante su fe con Dios. Porque dice la Escritura que cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Primero que todo, obedeció y salió sin saber. No tenía GPS, no tenía mapas, no tenía una ruta. Dios le iba a señalar la ruta que iba a recorrer. Y esa sería una ruta de fe. Abraham vivió por fe, caminó por fe y fue probado en su fe. Para poder crecer en la fe necesitamos, como lo dije en el programa anterior, conocer la Escritura, alimentar nuestra fe por la palabra, orar, pedir conforme a la palabra. Y luego, el tercer paso es conocer la biografía de Abraham. Recuerden que lo que dije en el programa anterior y lo he dicho en varios programas. Lucas 18, verso 8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es tan importante la fe que me he pasado toda mi vida como ministro del Señor, hablando de fe. Porque es el don que opera en mí y es el ministerio que el Señor me dio de fe. ¿Por qué es importante? Porque dice la Escritura en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la tormenta, en el mar de Galilea, Jesús le dice a los discípulos, cuando se estaban hundiendo, ¿dónde está vuestra fe? Bueno, nuestra fe está depositada en Dios y en su palabra. La ejercemos a través de la oración y ahora nos alimentamos mediante el testimonio de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 7, dice que Abraham fue justificado por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El Nuevo Testamento es abundante mencionar a Abraham como uno de los héroes y padres de la fe. Pero la obediencia de Abraham es la que conduce a que él se transforme en un hombre de fe, en un héroe y en una figura, en un modelo. Conocer la biografía de Abraham es muy, pero muy importante, pues ahí están en su relación con Dios los detalles que vamos a descubrir. En primer lugar, Abraham creyó a Dios. Mire lo que dice la Escritura en el libro de
Génesis, aquí está Génesis, capítulo 15. Dice, en el capítulo 15 de Génesis, verso 4, vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero ahí no termina todo. Verso 6, Génesis 15:6 es muy importante. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Creyó en una promesa divina. Por eso que dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumplirá las promesas que te ha hecho, amado. Dios ha cumplido las promesas que me ha hecho. Dios cumple las promesas cuando nosotros pedimos con la palabra el cumplimiento de una promesa que Él nos ha dado. Fíjense lo que hace Dios. Cuenta las estrellas. Es una figura, lógicamente. Porque quería llenar la mente. Dios quería llenar la mente de Abraham con una figura. Así será tu descendencia. Lógicamente Abraham se puso a contar estrellas y no podía terminar. Infinita será tu descendencia. La Biblia dice que somos descendencia de Abraham, nosotros ahora, y herederos de la promesa. Entonces, le creyó a Dios, le creyó un imposible. Luego tenía 99 años y le dice, Señor, todavía no me has dado prole. Y luego Dios le cambia el nombre. Igual a nosotros nos cambia el nombre. Nos declara hijos benditos, nos declara hijos escogidos, santificados, justificados. No somos lo que somos humanamente, somos hijos benditos de Dios. De manera que, por la fe, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe nos traspasa, nos traslada, nos transforma en hijos de Dios. Nos cambia del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Aleluya. Mi amado, Abraham, no solamente Dios le cambió el nombre. Mira lo que hizo Dios. Quiero enfatizar esta verdad. Porque Abraham tuvo que empezar a decir lo que no era. Ya no será más tu nombre Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. Dios le da una promesa aquí mismo, en el capítulo 15, de que sería heredero que su descendencia sería heredera de mucha bendición. Abraham comenzó a decirle a la gente, no me llame más Abraham, soy Abraham. Lógicamente que la gente tenía que, sus amigos, sus relaciones, tienen que haber dicho, ¿qué le está pasando a este viejito? 99 años y está diciendo que es padre de multitudes. Dios había declarado sobre él, no será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Lo mismo hace Dios con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 3, es uno de mis versos favoritos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos benditos de Dios. Dios decretó bendiciones sobre nosotros cuando estaba bendiciendo a Abraham. La Biblia lo dice en el libro de Gálatas. Cuando Dios bendijo a Abraham, dice, tu descendencia será bendita. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A causa de la fe de Abraham, tú y yo ahora somos benditos. De modo que cuando Dios nos dice, no digas más que eres un hijo perdido, eres un hijo salvo. No digas más que no tienes, en Cristo lo tienes todo. No digas más, no puedo, con Cristo todo lo puedo. No digas más, estoy enfermo, Cristo ya me sanó en la cruz del Calvario. No digas más, estoy perdido, soy salvo por su sangre bendita, limpio y redimido. Ok, cuando Dios le cambia el nombre, hizo un pacto todavía más. Hizo un pacto con Abraham. Jesucristo hizo un pacto con nosotros, dijo, cuando tomó la cena, el día de la celebración de la Pascua, le dice, esto es mi sangre, que por ustedes se derrama. Esto es mi cuerpo. Jesús hizo un pacto. Este pan y esta copa es señal del nuevo pacto. Jesús renovó el pacto con nosotros cuando estaba con los discípulos. Todas las veces que bebieres esta copa,
hacerlo en memoria de mí, dice la Escritura. Entonces, cuando tomamos la copa del Señor, cuando participamos de la mesa, estamos recordando que Jesucristo ya hizo todo por nosotros, de manera que podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. Abraham fue amigo de Dios. Aleluya. Creyó, declaró lo que todavía no pasaba. Toda la biografía de Abraham, toda, sin ni una excepción, es el testimonio del mismo trato que Dios quiere tener con nosotros. El mismo trato. Por eso es que la Biblia es tan extensa en mencionar a Abraham como el padre de la fe, como el padre de todos nosotros, porque fue justificado. Dios lo declaró justo por haberle creído. Juan capítulo 1 dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó nuestra culpa, nos redimió y nos hizo ahora hijos suyos. Gloria a Dios. Ahora quiero enfatizar esta verdad. Dice la Biblia, ya lo leí, Hebreos capítulo 11, verso 8, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Caminar por fe no es depender de nosotros mismos o depender de promesas humanas. Caminar por fe como Abraham es creer una promesa de Dios, es creer una palabra de Dios y mantenerse firmes en esa decisión. Obedecer. Mire, ¿sabe dónde Dios nos sorprende en obediencia? Cuando Dios dice en su palabra, y lo digo todo el tiempo porque es lo que más cuesta en las congregaciones, entender que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Dice Dios en el libro de Malaquías capítulo 3, traiga los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y pruébeme si acaso no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si todo hijo de Dios fuese obediente a una promesa divina, nadie se quedaría sin diezmar y ofrendar. Tan claro como eso. Son muchos años de caminar con el Señor, de servir al Señor, y sé muy bien que el 30% es fiel, de acuerdo a las estadísticas que mantienen las congregaciones. El 30% de una congregación es fiel en dar a Dios regularmente, fielmente, constantemente sus diezmos y ofrendas. Apenas un 30%. ¿Dónde está el otro 70%? Descuidado, dar un día, no dar otro. Entonces, no pueden ver las ventanas de los cielos abiertas. Y hay una promesa. Abraham fue obediente, salió sin saber a dónde iba y le dijo Dios, ve a lo largo y ancho de la tierra porque a ti te la daré. Y solo le creyó a Dios. Pero el creer debe llevar consigo la obediencia. Porque alguno dice, yo creo en el poder de la oración, pero no ora nunca. Yo creo que Cristo pagó en la cruz por mis enfermedades, pero no cree que el Señor puede curar un cáncer, por muy fuerte que sea. Quiero decirte, Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Jesucristo pagó también por nuestras enfermedades si creemos y actuamos en fe. Amén. Ahora, en el capítulo 11, siempre en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Abraham tuvo que ser probado. Y este es el cuarto punto para crecer en la fe. No se puede crecer en la fe si no hay pruebas. Las pruebas son parte de nuestro desarrollo. Tenemos que ser probados, porque Abraham fue probado y es nuestro modelo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios le había prometido un hijo. Entonces, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, porque decía dentro de sí que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Abraham fue probado. El pueblo de Israel fue probado, dice la Biblia aquí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, versos 2, 3 y 4, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años en el desierto, para afligirte, para probarte. Dios trajo a Israel por el desierto para probarlo.
Abraham fue probado, Israel fue probado, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Te sustentó con maná, dice el verso 16. Deuteronomio 8:16. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Aleluya. Para a la postre hacerte bien. La prueba no tiene como fin sino hacernos bien, porque se desarrolla nuestro grado de confianza en Dios. Después que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer su propio hijo cuando fue probado, Dios lo llamó su amigo. Y la Biblia es abundante también en decir que Abraham fue llamado amigo de Dios por obedecer en una prueba terrible, dura y difícil. Ahora, cuando Israel sale de Egipto por el desierto, Dios dice que les quería hacer bien, pero debían ser probados. Mi amado, nosotros también debemos ser probados. Tenemos que ser probados para que ahora mismo estamos, bueno, sin duda que esta epidemia, la voy a decir mejor, es una prueba para todos los que creemos. Si la vamos a pasar o no la vamos a pasar. Si la vamos a sobrevivir o no la vamos a sobrevivir. Ya les conté en unos programas anteriores mi testimonio con el COVID-19. Fue la palabra, fue la oración, fue el testimonio de Abraham que me sostuvo. ¿Por qué? Porque no es fácil que le digan a uno que es positivo con el COVID-19 y esté riendo. Pero el aferrarme a la palabra, cuando Dios dice en su palabra en el libro de Hechos capítulo 28, verso 1 al 5, Pablo, el apóstol Pablo, fue mordido por una serpiente. Dice que sacudiendo la serpiente ningún daño padeció. Lo mismo pasó con el virus. Me infecté, pero ningún daño padecí, porque mi fe está puesta en la palabra. Les cuento este testimonio personal porque ya lo conté, como una evidencia de que debemos ser probados en todo. Amados, este es un tiempo de prueba de nuestra fe. ¿Cuánto nos aferramos a la palabra? ¿Cuánto tenemos palabras en el corazón, en la mente? Día y noche, como Dios le dice a Josué, día y noche meditarás en mi palabra. Tenemos que ser probados. Mire lo que dice la Escritura. No solamente dice en hebreo, también está aquí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, confianza, descanso en el Señor. Tenemos que ser probados, la Escritura lo dice, y este es un tiempo de prueba de nuestra fe, de manera que tenemos que decir definitivamente, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que pasa de repente algunos días, algunas horas en la casa de Dios, ahora menos se puede congregar. Entonces hay mucha gente que se ha desanimado. Escuchaba a un pastor estos días. Recién escuchaba a un pastor en Estados Unidos decir que el 30% de la congregación se ha desaparecido, desanimado, no han pasado la prueba. Igual que Israel, se quedaron tendidos en el desierto por no pasar la prueba. Mi amado, este es un tiempo para ser aprobados en medio de la prueba. No solamente Santiago dice, una página más adelante, dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es temporal. Hay que pasar esta prueba. Hay que declarar el Salmo 23 como nunca antes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor es mi guardador. No temeré lo que me pueda hacer este virus. Declarar la palabra de Dios. Aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vea lo que dice el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Mire el propósito de la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es la fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La Escritura es amplia en manifestar que debemos ser probados.
En el Evangelio de Juan, fíjense que hay algo muy interesante. Le seguía gran multitud porque veían la señal que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aleluya. Bendito sea Dios. Este tiempo de epidemia es un tiempo de prueba, pero es el tiempo para crecer en la fe. Sin pruebas no hay crecimiento de la fe. Sin pruebas no hay crecimiento de la fe. La fe crece cuando hay complicaciones. Por ejemplo, si uno no está enfermo y no tiene salida, ¿a quién clama? Señor, tú eres mi ayudador. ¿Cómo uno descubre el poder sanador del Señor? En medio de una prueba de sanidad. ¿Cuándo uno descubre el poder proveedor del Señor? Cuando uno tiene una prueba de una angustia económica. Cuando uno tiene evidencia del favor de Dios, cuando hay crisis familiares y oramos y clamamos y hay divisiones y hay angustias, hay problemas en el matrimonio, en la familia, y Dios interviene y arregla, entonces conocemos el poder de Dios. Amados, tengo que decirles la verdad. Tenemos que ser probados. Todos los discípulos fueron probados. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él tiene el mundo en sus manos. Esta epidemia no es ni ha sido ignorada por el Señor. Él la sabe. Él conoce nuestra angustia. Él conoce nuestra aflicción. Él conoce nuestra condición. Acuérdense lo que dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Sin embargo, cuando depositamos nuestra fe en Dios y en su palabra, nos alimentamos con la palabra, luego oramos conforme a la palabra, luego nos pasamos un tiempo descubriendo el trato de Dios con Abraham, que fue tan especial, y luego la prueba para ser llamado amigo de Dios. Aleluya. Tenemos que caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Fe puesta en la palabra. Esto es lo más sólido. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Bendito sea Dios. Él ya pagó por nuestras enfermedades. Él ya pagó por nuestra culpa. Él ya cubrió este virus para que no tenga ningún efecto en nosotros. Tenemos que pedir perdón por nuestra falta de fe, por nuestro descuido en la oración, por nuestro descuido en leer la palabra, no conocer la biografía de Abraham, renegar en las pruebas. Dice la Biblia que el pueblo de Dios bendito se quejó todo el camino. No entendieron que Dios tenía maná del cielo, que Dios les daría agua de la roca. Solamente se quejaron: Moisés, moriremos porque no tenemos agua, no tenemos qué comer. Y Dios estaba dispuesto a proveer. No se queje, mi amado, no se queje. Dios tiene el control. Bendito sea Dios. Dios tiene el control. Dios no te puede abandonar. Él nos hizo una promesa y Él es fiel. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se nos acaba el tiempo. Gracias por la sintonía. Pero antes de terminar, vamos a hacer una oración. Quiero orar con usted y por ustedes. Conéctense conmigo en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos a Jesucristo. Señor Jesús, gracias por venir a la tierra y tomar nuestro lugar, cubrir nuestras faltas, cubrir nuestras enfermedades, todas nuestras deficiencias. Gracias, Señor, por tu palabra que permanece para siempre. Gracias, Señor, tu verdad permanece para siempre. Señor, confiamos en tu palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, queremos habitar a tu amparo, a tu abrigo, bajo tu sombra segura, Señor nuestro, y así descansar en este tiempo de epidemia, de aflicción mundial. Nosotros como hijos tuyos dependemos de ti, Señor Dios Todopoderoso. Y yo te pido por la audiencia, te pido por los que están conectados, para que ahora mismo tengan certeza, tengan la seguridad, que tú estás con cada uno, que tú no abandonas a aquellos que han creído en ti y que tú sustentas nuestra vida, porque tu palabra no volverá vacía. Tu palabra, dice Isaías 55, se cumplirá. Tú envías tu palabra para que produzca fruto y esta se cumplirá. Gracias por este tiempo de prueba. Gracias, Señor, por probar nuestra fe, porque nuestra fe está sustentada en tu palabra y no tenemos temor lo que pueda ser una epidemia. Bendito es tu nombre para siempre. Te honramos, te alabamos, te glorificamos, porque nuestra fe la hemos depositado en ti, Señor, Dios bendito, Creador del cielo y de la tierra.
dueño y Señor de todas las cosas. Damos la honra, la gloria y el honor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mis amados, espero que podamos seguir conectados. No se olvide que por este canal, cada semana, estoy compartiendo palabras de bendición, que es una palabra de fe, de ánimo, una palabra que restaura, una palabra de parte de Dios, que cambie el lamento en baile y que cambie la tristeza en alegría, que cambie la inseguridad en certeza. Dios nos ama incondicionalmente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerde que no importa las circunstancias, pase lo que pase, Dios ha establecido en su palabra que somos hijos bendecidos, y esto fue a causa de Abraham, y somos bendecidos para bendecir. Un abrazo virtual a la distancia. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.